Bienvenidos a una nueva emisión de Mujeres sin Filtro. Yo soy Sara Arboleda y es un gusto poder acompañarles para que empecemos a tejer reflexiones alrededor de temas muy importantes para nuestra sociedad. Su opinión es muy importante para nosotros y por eso les queremos recordar que les leemos a través del @UnivalleTV y del @UnivalleCol. Hoy vamos a estar hablando de un tema que por supuesto se encuentra en boga de las conversaciones sociales que tienen las comunidades y es la dependencia relacional. ¿Ha escuchado usted frases como si no es mío no es para nadie? ¿Es que si me deja me muero? ¿Ha pensado usted que si no es con esta pareja no puede estar más? Pues hoy vamos a poder ahondar un poco más en estos conceptos y entender desde la psicología cómo encontrarnos con ellos, cómo entenderlos, pero también cómo trascenderlos. Para ello, vamos entonces a ver el informe de contexto preparado por nuestro equipo. Con el paso de los años están surgiendo nuevas dependencias con y sin sustancias psicoactivas, entre ellas las relativas a las dependencias sentimentales que constituyen un fenómeno de enorme importancia para la sociedad. Algunos expertos en el tema resaltan que las necesidades relacionales son inherentes al contacto interpersonal, son elementos esenciales que refuerzan la calidad de vida, vitaminas emocionales de las que muchos necesitan y están presentes en todo el ciclo vital. No obstante, estos comportamientos, aunque regularmente estables durante la vida de la persona, pueden sufrir modificaciones a través del desarrollo. De hecho, es posible que las conductas cambien con el tiempo, debido principalmente a nuevas experiencias que pueden ser positivas o negativas, frustrantes o gratificantes, así como a nuevas relaciones con otras figuras significativas. Finalmente, las dependencias relacionales podrían llegar a tener factores de riesgo que pueden hacer que una persona sea más vulnerable frente a ella, lo que nos hace preguntar hasta qué punto los vínculos emocionales se convierten en una adicción y generan un impacto negativo en el ser humano. Hoy en Mujeres sin Filtro, dependencias relacionales. Y para conocer un poco más y ahondar en este tema, por supuesto, les voy a presentar a las expertas que nos acompañan el día de hoy aquí en el estudio. Y quiero empezar por saludar a Vanessa Paola Llano Cometa. Ella es licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, magíster en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana y está certificada como terapeuta EMDR por el Instituto Colombiano de Psicotrauma. Actualmente ella brinda acompañamiento psicoterapéutico de manera presencial y de manera virtual. Vanessa, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Muchísimas gracias, Sara, por la invitación. Quiero también entonces saludar a Viviana Pérez González. Ella es psicóloga y terapeuta de la Universidad del Valle, magíster en género y doctora en comunicación de la Universidad de Valencia. Viviana, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Muchas gracias por la invitación. Pues agradecemos su presencia, por supuesto, aquí. Ya nuestro informe de contexto nos ponía de manifiesto ciertas cosas que van a ser interesantes tener en cuenta a lo largo de esta conversación. Y es que si bien las adicciones de las que vamos a hablar el día de hoy no tienen una relación directa con el consumo de sustancias, pues sí tienen unas repercusiones que podrían ser equiparables y lo vamos a ir, por supuesto, descubriendo alrededor de nuestra conversación, porque traen graves consecuencias para la salud, pero además de la salud física también, o sobre todo para la salud emocional. Y por eso lo primero y más importante, Viviana, es que empecemos diciéndole a nuestros televidentes o aclarándoles qué es la dependencia relacional. Bueno, pues antes de entrar como a ese tema, hay que como puntualizarnos elementos sobre el ser humano. Digamos que somos mamíferos y esa condición hace que necesitemos del contacto con el otro, ¿sí? Esa condición, digamos, de esa filogenia o ese desarrollo filogenético, desarrollo de la especie, configura entonces unas relaciones con ese otro significativo que al inicio de la vida pues es la madre, el cuidador. Hay una vulnerabilidad inicial del niño, hay una vulnerabilidad del cuerpo, hay una necesidad de cuidados, de afecto, de contención, ¿sí? No solamente es un tema de alimentación, sino de toda una red de afectos que sostengan a ese niño y que lo inviten a la vida. Entonces, digamos que esa condición de contacto y necesario contacto con el otro, digamos que es particular de los seres humanos.
porque hay otras especies que, digamos, pueden ser más independientes cuando nacen o pueden no morir al nacer si no está ese cuidado de otro, ¿no? Lo que pasa es que entonces en ese desarrollo psicológico del niño, pues hay una interdependencia, hay una relación y un vínculo. Si ese vínculo luego puede derivar en una dependencia o en un patrón de relación exclusivo con la madre, ahí es cuando se crean como esos patrones que van a determinar luego mis elecciones adultas, en unas relaciones pues de exclusividad, ¿sí? Y de necesaria vínculo con el otro para determinar mi bienestar psicológico, ¿sí? Entonces digamos que es muy importante como ese patrón de relación que se establece al inicio de la vida del niño, porque ese va a ser el patrón con el cual va a establecer sus relaciones futuras. Y hay muchas teorías sobre eso, o sea, están las teorías del apego. Entonces, pues hay diferentes tipos de apego que son diferentes tipos de vincularnos con el otro. Entonces, bueno, Bowlby hizo un estudio gigante, muy apasionante sobre cómo los niños establecen vínculos con los otros y qué tipo de vínculos se establecen. Entonces, hay desde los apegos seguros hasta los apegos inseguros, y esos inseguros, pues hay una tipología también de apegos, como el ansioso evitativo, el desorganizado, y bueno, lo que, digamos, de lo que va a hablar luego este investigador es que esas formas de vincularnos iniciales van a marcar, ¿sí?, mis formas futuras de relacionarme, y van a ser más o menos sanas dependiendo de esos vínculos iniciales. Muy interesante entonces, porque empezamos también a entender en dónde se puede dar, si lo queremos llamar así, el origen de la construcción de esas dependencias. Y ustedes saben que su opinión es muy importante para nosotros, así que nos vamos a ir rápidamente al @UnivalleTV para conocer las opiniones que nos dejan, porque Cecia Dayana Acosta nos dice: los vínculos emocionales, sea familia, amigos o pareja, me generan ansiedad porque implican compromisos y expectativas. Vanessa, hablemos un poco de cómo se manifiesta entonces la dependencia relacional. Bueno, este tema es muy interesante en el sentido de que tiene muchas aristas para, por ejemplo, responder cómo se manifiesta, ¿no? Porque lo podemos ver empezando como desde esos síntomas que la persona empieza a presentar cuando empieza a tener ese tipo de dependencias. Ejemplo de ello es la ansiedad. Ahorita que leías lo que nos decía la amiga, era como esta necesidad de tener la presencia del otro. Y si no está esa presencia, pues simplemente no sé cómo estar, ¿no? Cómo poder de una u otra forma habitarme, porque necesito y dependo de esa presencia del otro. Sea desde una llamada, sea desde una palabra, sea desde una compañía, pero eso hace que entonces se presente esa ansiedad, la cual va a traer también otros temas, otras variables que ya pueden hasta afectar desde el tipo de cuerpo físico y por supuesto el tipo de cuerpo emocional. Ese es uno de los ejemplos como de las manifestaciones de la dependencia emocional, la ansiedad. Otra de las que se pueden encontrar también tiene que ver un poco con el asunto de la inseguridad. ¿Por qué? Porque le he dado al otro, pues en esa necesidad de su presencia, en esa necesidad de acompañamiento, le he dado toda mi seguridad. También tiene que ver el asunto de la autoestima. Son muchos los temas que empiezan a salir de allí, pero que, como lo decíamos ahorita, en sí es una causa profunda de una dependencia. Entonces esos son ejemplos de cómo podrían manifestarse la dependencia. Pues muy interesante, además, porque empezamos a ahondar en conceptos que de una u otra manera es muy importante que posterior a todo lo que vivimos con la pandemia se estén hablando con mayor frecuencia, se estén teniendo en cuenta en los ambientes, pero que también siguen siendo muy mitificados, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la ansiedad? ¿Cómo entender las dependencias? ¿Cómo entender el miedo a la soledad? ¿Cómo no llevarlo a los extremos, sino poder entender de qué manera estamos conviviendo con estas emociones, o de qué manera, por ejemplo, la gente presenta ataques de ansiedad por cosas que no necesariamente son dependencias emocionales? Y resulta, por supuesto, muy interesante para nosotros poder abordarlo a través de la experiencia que tienen ustedes. Vamos a ir rápidamente a una pausa y ya regresamos, porque también queda allí una arista muy interesante. ¿Será que entonces las dependencias pueden considerarse como trastornos de la personalidad? Ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro.
Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy conversando y analizando un tema muy interesante alrededor del cual se han tejido muchos mitos, hay mucho desconocimiento, pero también muchos temas de valor social o juicios mejor que se aplican a las personas que se encuentran atoradas en una situación que no saben cómo manejar o de la cual no saben cómo salir. Hoy estamos hablando y reflexionando sobre dependencias relacionales y en compañía de Vanessa Paola Llano y de Viviana Pérez, nuestras expertas, el día de hoy vamos a ir desagregando esos conceptos que nos permitan entender mejor esta conversación. Yo quiero volver sobre sus opiniones porque nos ayudan y nos aportan datos muy interesantes para ir desarrollando esta conversación y me voy rápidamente al @UnivalleCol porque allí Maffer Feminist nos dice: las dependencias relacionales provocan distorsiones a nivel cognitivo y emocional. Y es, por supuesto, la entrada perfecta para que hablemos de la pregunta que dejábamos antes de la pausa. ¿Las dependencias relacionales pueden considerarse trastornos de la personalidad, Viviana? Pueden, no necesariamente, pero pueden considerarse. Es decir, una dependencia puede estar como encuadrada en una situación, en una relación de pareja, o en una estructura de personalidad o en un trastorno de personalidad. Entonces, es decir, no es exclusivo pues, de un trastorno de personalidad, las dependencias relacionales, sino que pueden derivarse de una relación de pareja. Puede ser que una persona no sea dependiente, pero en esa relación se genera una interacción de ese tipo, o se genera una relación de dependencia económica con la pareja, con el trabajo, ¿sí? Entonces puede ser que hay situaciones que pueden generar relaciones de dependencia, pero también eso puede derivar a trastornos de dependencia. Sí. Alrededor de la... Bueno, sí. Interesante porque además tenemos otro tweet de @UnivalleCol donde nos dice Pineda: talento o defecto, tener la capacidad de retirar fuertes vínculos emocionales en corto tiempo. Hablemos, Vane, entonces, de cuáles son las características. Hablábamos ahora de las causas, ¿no? Como de los síntomas, pero cuáles son las características que empiezan a presentar las personas que están teniendo dependencia relacional. Bueno, digamos, te voy a responder desde la experiencia que tengo en el acompañamiento a nivel particular. Y mira que características que uno encuentra son frases tales como: es que ya no sé cómo vivir, ya no sé si pueda vivir, ya no tengo sueños, ya no tengo metas, de hecho, ya no quiero vivir. O sea, esas son frases que si uno las escucha, digamos, desde afuera, uno podría decir: no, pero qué exageración, pero no es para tanto, pero tú vas a poder, pero simplemente es una persona. Y no, es algo mucho más profundo. De una u otra forma también siento yo que cuando se presenta esta dependencia emocional, más que listo, ya hay que eliminarla, es también un llamado a que es una solución para la persona, que ahí se han movido muchas cosas. Ahorita lo decía la compañera, ¿no? Como, ¿qué es lo que se mueve profundamente? Alguna etapa de la infancia, algún suceso, algún abandono, alguna sobreprotección, y eso, como no quedó resuelto desde la etapa de la infancia, viene y se refleja ya en la etapa adulta en nuestros vínculos. Entonces, digamos, características es esa desconexión con la misma vida, como con ese ya desconexión con el sentido de la vida. Ya no hay un sentido por la vida, y creo yo desde la experiencia que esa es la principal característica. ¿Y qué sucede? Que las personas, como ahorita, pues creo que estamos como en un tiempo de sobrediagnósticos. Las personas llegan y dicen: buenas, tengo ansiedad, ya no quiero vivir, hola, tengo depresión, ya no quiero vivir, pero con el paso, con la escucha, con el ir a la historia, pues se da uno cuenta de que de verdad pasaron cosas que marcaron en la etapa de la infancia y que no fueron resueltas, que no fueron escuchadas, que no fueron acompañadas, que no fueron sanadas, y por eso se presenta este asunto de la dependencia emocional, que sí, literalmente, si no se busca una ayuda, si no se buscan unos espacios significativos, sí puede generar muchísimas, de una u otra forma, sufrimientos, malestares y consecuencias graves, porque me atrevo a decir que hay personas que no alcanzan a buscar una ayuda, un espacio para darle lugar a ese sentir, y por eso pues toman la decisión de suicidarse, porque de verdad que es un
un malestar muy profundo, es un sufrimiento muy profundo que tal vez también no se tiene como la empatía de poder acompañar, y me atrevo a decir que no solamente los profesionales en salud, ¿no? Son temas que creo que debemos educarnos de saber acompañar, de poder hablar, de poder ir e indagar en esas historias, en esas épocas donde pues estábamos en otras épocas donde para los padres lo primordial que era educación, vivienda y comida, y muy ausentes de esta parte emocional, y por eso ahorita se supone estamos como en un auge de sobrediagnósticos, pero diría yo que estamos en un auge de vacíos emocionales, y somos nosotros pues los encargados de poder no llenar los vacíos, sino de poder escucharlos, de poder darles lugar pues para que precisamente no se presenten este tipo de malestares como es lo que genera una dependencia. Escucharlas hablar, por supuesto, me lleva a que me surjan muchas más preguntas, y quiero en este momento plantear dos. La primera es, las infancias son un elemento que está allí como la base, como el origen. ¿De qué manera, por ejemplo, quienes están en este momento en el ejercicio de cuidados de infancias o quienes están enfrentándose a la labor de ser padres o madres, dejando por supuesto por fuera o mejor, dejando claro que no hay un lugar perfecto para ejercer la maternidad o la paternidad, y que son lugares que vamos descubriendo y que vamos entendiendo cada día con el hacer precisamente? ¿Qué tips podríamos dar que nos ayuden a de pronto no dejar estas huellas, o que nos ayuden a entender de qué manera nos estamos relacionando con las infancias para prevenir estas dependencias? Empezando por ahí, ¿se puede hacer? Bueno, antes de entrar a ese tema, quiero completar un poco la conversación sobre esa definición también de dependencia, como esa incapacidad también de vivir por y para sí mismo, ¿cierto? Supeditado a un otro, llámese relación, llámese trabajo, situación, objeto, ¿sí? Y que genera sufrimiento, que tú lo nombraste. Entonces, sí creo que es importante para entender qué es una dependencia, como los elementos caracteriales de la dependencia es esa pérdida de autonomía también del sujeto, ¿cierto? A costa de una relación o de una situación o de un otro, ¿sí? Y de las características que nombrabas sobre los trastornos de la personalidad o la psicopatología alrededor de las dependencias, las personas, digamos que puedan, es que esa palabra trastorno suena muy fuerte, okay, y está muy llena de estigma, pero digamos que detrás de ese sufrimiento de un sujeto, pues hay una necesidad, por ejemplo, de buscar constantemente relaciones de pareja todo el tiempo, un miedo a la ruptura, un miedo a la soledad, un miedo a hacerse cargo de sí mismas, ¿sí? Al final es una incapacidad de responsabilizarse de sí mismo. Y al final, pues, digamos que también está anudado, que lo pusieron en el video inicial, lo nombraron en el video inicial, el tema de las adicciones, o sea, que también está muy ligado, o sea, uno podría también entender las dependencias desde la teoría de la adicción, ¿no? Cómo yo establezco esa relación privilegiada con mi objeto en detrimento del mundo, ¿no? O sea, es como que si yo me metiera de lleno con ese objeto de manera privilegiada, y a la par, mi lazo o vinculación con el mundo comienza a desnutrirse, ¿no? A desvitalizarse. Entonces, el sujeto adicto es un sujeto que, digamos, se encapsula con su objeto y va perdiendo el interés por los demás objetos del mundo. Y por eso, digamos, las adicciones son tan complejas, ¿no? Porque parece que hubiera como un enamoramiento, un atrapamiento allí. Bueno, eso por ese lado. Y los tips, ahora sí, para entrar al tema de los tips. Bueno. Te doy la palabra. Listo. No, de hecho, la palabra tips me resuena un poco como a la compañera la palabra trastornos, ¿no? Porque pues a veces esto de los tips, digamos, lo hablo como profesional, a veces nos saturamos porque las personas creen que tenemos tips para el buen vivir, tips para la ansiedad, tips para la autoestima. Y creo que no es que haya unos tips, no es que haya un ABC, no, porque somos historias únicas, historias singulares, historias como nuestras huellas dactilares. Entonces, lo que puede funcionar para un padre puede que no funcione para otro padre, ¿ya? Pero sí que creo que
lo más cercano a un tip para no repetir esto de las dependencias, porque las dependencias es un asunto de generación en generación. Y tiene mucho que ver en cómo la persona, en este caso sea un cuidador, sea desde el campo también de lo educacional, cuando tú decías, los que están dedicados, digamos, a la educación a primera infancia, de poder tener de una u otra forma un grado de autoconciencia, ¿no? Una rectificación del yo en sí mismo, en cómo son sus vínculos, en cómo se relaciona hacia sí mismo, hacia con los otros. Y todo esto tiene que ver en que uno de una u otra forma se conozca tanto, sabiendo conociéndose, más no repitiendo unos patrones, ¿ya? Porque eso es lo que somos, o sea, si no tenemos esta rectificación del yo, simplemente lo que vamos haciendo es repetir y por ende, pues damos eso a los chicos. Y bien, como tú decías, ¿eso se podría pasar o no? Me atrevo a decir que sí, rotundamente sí, pero la solución no está en que el padre entonces eduque a su hijo pues para que no tenga las dependencias y todo esto, sino como el padre también se responsabiliza de sí mismo, se hace su camino propio y yo, o sea, te aseguro que eso pasa sin necesidad hasta de una palabra, o sea, es tal la conexión de padre-hijo que eso pasa, o sea, cuando hay un padre o madre que se puede de una u otra forma hacer su propio camino, eso es que le brinda un niño, eso es que le brinda una niña. Por el contrario, cuando tenemos esas ausencias de sí mismo, dependencia, llenar esos vacíos, sea con personas, sea con juegos, sea con sexo, sea con comida, eso también es lo que se pasa. Entonces creo yo que más que un asunto de tips hacia el otro, hacia el niño en este caso, es un asunto de ven, vuelvo conmigo, miro cómo es mi historia, miro qué quedó de mamá y papá, miro qué es lo que a mí me define y qué no me define. Y ya a través de eso, pues logro poder tener, digamos, unos acompañamientos, de hecho no perfectos, pero sí mermándole un poco al sufrir, ¿no? Al malestar, porque también la compañera lo decía ahorita, pues hay una condición mamífera, ¿no? Que se sale ya digamos, de poder tener el control, pero es hacernos la vida un poco más amena, más bonita, más desde el buen vínculo, ¿ya? Entonces creo yo que es eso y por eso me atrevo a decir que estos son temas que nos competen a todos, no es un tema pues exclusivo desde la psicología, porque es que nosotros somos seres de vínculos, cómo tratar de hacernos, tras de que de una u otra forma, hasta ahora que yo sepa, no nos han quitado el derecho a elegir nuestros vínculos, es poder como tomar esto de una manera, de una u otra forma cuidadosa y no repetitiva, creyendo que es lo único que merecemos, ¿no? Y también añado aquí un poquito a esto de los tips, tiene que ver en que el tip se vuelve de una u otra forma como una gran conquista, porque cuando yo dependo del otro, se supone, ¿no? Eso es una paradoja porque yo de verdad no estoy dependiendo del otro. Lo que sucede es que como el otro ya no está, automáticamente eso se me devuelve. Y como no sé estar conmigo, ese es el sufrir, ese es el malestar, ese es el que no me hallo. Entonces se va a ir otro y de una tengo entonces una sustitución, sea otra persona, sea que entonces no, se fue el otro, entonces voy a drogarme, se fue el otro, entonces es llenar. ¿Por qué? Porque tengo una incapacidad a mirarme, a hacer mi propio camino. Sí, hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Y bueno, ahí un poco camino a la conversación. Cada sujeto tiene su historia, ¿cierto? Y somos historia desde que estamos en la idea de nuestros padres, ¿sí? En todo ese proceso de gestación, todas esas coordenadas en las que nacemos, históricas, políticas, sociales, y esa interacción que se da, ¿sí? En los primeros años o con los cuidadores que tú estás preguntando que son tan importantes, pues ahí hay elementos interesantes, yo creo que como, pues por puntualizar, como el cuidador, los padres tienen que ser sujetos que se hagan cargos de sí mismos también, ¿cierto? Y que no pongan a ese niño en un lugar de taponar una carencia o una falta que tiene, porque entonces hay madres que tienen hijos o padres que tienen hijos para llenar ausencias o para cumplir sueños o ideales. Entonces se vuelve como una extensión narcisista de ese padre. Sí. Vale, vamos a hacer una breve pausa por esta conversación que por supuesto empieza a tomar caminos muy interesantes porque ya tenemos conceptos claros, ya estamos ahondando sobre lo que consideramos pueden ser los orígenes, estamos entendiendo que somos historias puntuales y particulares y ahora vamos a seguir, por supuesto, reflexionando e hilando más fino sobre esta conversación que les proponemos hoy sobre dependencias relacionales. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro.
Regresamos aquí a Mujeres sin Filtro, hoy proponiéndoles articular conversación alrededor de las dependencias relacionales, que están por supuesto muy ligadas a las dependencias conductuales. Hay dependencias a los videojuegos, al internet, a los teléfonos móviles, a las compras, a los juegos de azar y por supuesto a las relaciones interpersonales. ¿Cómo construimos estas dependencias? ¿De qué manera navegamos sobre ellas? ¿De qué manera las trascendemos? Pues es lo que les estamos proponiendo que analicemos juntos el día de hoy. Pero antes de irnos a la pausa, Viviana, estábamos hablando sobre un tema interesante alrededor de tips o no tips, formas de abordar de qué manera los cuidadores y las cuidadoras pueden generar entornos seguros para prevenir esas dependencias emocionales. Queríamos terminar de puntualizar en algo que querías agregar. Sí, que digamos que esa constitución del sujeto o esa individuación tiene como... tiene unas complejidades porque el sujeto se forma en esa fusión con el otro, pero también esa fusión, digamos, inicialmente hay una fusión con la madre. Entonces el proceso es individualizarse, es decir, separarse de esa madre o de ese cuidador o esa cuidadora. Y ese proceso es tenso y rivalizante. Entonces, digamos que en esa danza entre la fusión y la separación es en la que el ser humano, digamos, se va estructurando como sujeto y va estableciendo vínculos con los otros. Entonces, es muy importante entonces las ausencias de la madre, la frustración de los niños, es decir, esa sobresaturación actual de que el niño no puede llorar y entonces el niño hay que poner el tetero en la boca cada que llora porque hay que pesar del niño, pues no es adecuado. Claro, es decir, todas esas etapas hacen parte de la construcción personal que está la teniendo. falta, el niño tiene que sentirse carente, angustiado, hace parte de esa individuación y es importante para construir un yo o una individuación, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo esta conversación y por supuesto volvemos al @UnivalleTV porque su opinión es muy importante para nosotros. Luis Ernesto Viñas nos dice, existen dependencias relacionales de tipos distintos y bien diferenciados. En primer lugar, la dependencia afectiva y en segundo lugar, otras derivadas en trastornos adictivos como la dependencia y la bidependencia, señales de la idolatría contemporánea. Hablemos entonces de estos tipos de dependencia que por supuesto nos relaciona aquí Luis Ernesto. ¿Qué significa esto? Codependencia, bidependencia, ¿de qué manera entender o articular estos conceptos? Bueno, no he escuchado la palabra bidependencia, no sé a qué hace referencia. Pues como estaba nombrándolo desde el inicio, pues como que hay una interdependencia entre todos, ¿sí? Porque somos seres relacionales necesariamente. El ser humano es un ser de relaciones, necesita de un otro para poder vivir, sobrevivir inicialmente. Ya luego pues se llega a la autonomía y a la individuación. Esto puede derivar en un trastorno, en unas formas de vinculación dependientes, dependiendo de la historia de vida de cada sujeto y de su patrón de relación o de su apego afectivo. ¿Cómo esto puede volverse o qué tipo de dependencia puede generar? Bueno, hay muchos tipos de dependencia, como lo hemos nombrado, y diferentes niveles de dependencia. El nivel de dependencia yo creo que dependerá, valga la redundancia, de esa posibilidad o no de autonomía o de hacerme cargo de mí misma o no, ¿sí? Entonces, si yo estoy, o sea, si soy tan fusionada al otro que me pierdo en el otro, porque esa es la complejidad de lo psicológico y de las relaciones con los otros, es que no hay esos límites tales con el otro, porque cuando yo me enamoro de alguien, esos límites son porosos, se genera como otro espacio, ¿sí? que crea, si hablamos de las relaciones de pareja, que hay muchos tipos de relaciones, pues puede haber inicialmente una fusión, ¿sí? Que es la etapa del enamoramiento y entonces como uno se pierde en el otro. Pero digamos que esto dura un tiempo y luego pues hay otros momentos de la pareja que es ya como ese momento más real en que se construye un amor más real, ¿sí? Que es cuando se conoce al otro, se encuentran, se establecen los límites con el otro, se hacen negociaciones. El problema es que cuando esas parejas, bueno, la disfuncionalidad viene en esa fusión que se queda allí con el objeto amado, ¿sí? Entonces se pierden esos límites de la identidad y comienzan todas a hacer demandas imposibles
yo no puedo ser todo para el otro, ni el otro puede ser todo para mí, o sea, son demandas imposibles. Yo no puedo demandar todo el tiempo presencia del otro, que pues no somos omnipotentes ni omnipresentes. Entonces, digamos que ahí donde se va generando, digamos, ese tipo de relaciones dependientes o patológicas que pueden derivar en maltrato, violencia psicológica, violencia de muchos tipos. Vane, por tu parte, ¿has escuchado de la bidependencia y qué te gustaría agregar a la conversación? Bueno, igual a mi compañera, no había escuchado el término, el concepto bidependencia, la verdad no lo conozco. Interesante, muchas gracias allí a quien nos escribe porque nos manda pues como a buscar, ¿no? Bueno, y sobre el otro concepto, la codependencia, mira que yo creo que la codependencia es ese resultado de una u otra forma de la dependencia como tal, y es el mismo sufrir. ¿En qué sentido? La codependencia se genera, digamos, como efecto de esa persona en dependencia. Voy a dar un ejemplo desde la dependencia a las sustancias, ¿no? Cuando llega una adicción de sustancias a un hogar, a una familia, ojalá fuera un tema o un problema de la persona, pero no. Es un tema de dependencia que genera codependencia. La familia va a estar tranquila si llegó la persona, la familia va a estar totalmente intranquila si la persona no llegó. Entonces esa es la codependencia, ¿no? Como yo dependo de ese adicto, ¿no? Como ya inconscientemente le doy también a ese otro que tiene la dependencia las riendas de mi vida, ¿no? Como ya el otro es mi todo. Si el otro está bien, yo estoy bien. Si el otro está mal. Entonces creo yo que la codependencia también es un tema que de hecho no es tan hablado, no es tan conocido, porque se le da más importancia, digamos, como a la persona que está presentando como tal, digamos, sí, esos síntomas de dependencia, pero la dependencia va trayendo, digámoslo por así, como su colita, pues también de muchos vacíos, de muchos sufrimientos y de personas que de una u otra forma ni saben, ¿no? Que la tienen, que tienen esa codependencia, y que di el ejemplo a través de lo de las sustancias, pero es igual en todo lo que hemos estado hablando. Interesantes conceptos que se suman, por supuesto, a nuestra conversación, porque no solamente es el vivir, ¿no? Sino entender por qué se vive, entender de qué manera repercuten estas sensaciones. Y después de esta pausa vamos también a empezar a entender de qué manera acompañar, porque somos una sociedad que culturalmente suele satanizar y decir aquí no pasó nada y el polvito para debajo de la alfombra. Pues esto y muchos otros conceptos serán los que abordaremos al regreso de esta pausa. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy reflexionando alrededor de las dependencias relacionales en compañía de Vanessa Paola Llano Cometa y de Viviana Pérez González, nuestras expertas que hoy nos han ayudado a entender un poco mejor cuáles son los conceptos que se tejen alrededor de las dependencias, de qué manera se manifiestan, cuáles son sus posibles orígenes y causas, pero también cómo podemos ir abordando sobre ellas. Y ya que estamos llegando a nuestro bloque final, nuestro bloque de conclusiones, quiero recaer sobre algo que mencionabas, Viviana, hace un momento, y es que las dependencias generan violencias. Estamos en un momento muy determinante dentro de nuestra sociedad debido al aumento circunstancial de feminicidios, crímenes por cuestión de género en contra de las mujeres. Y es un momento preocupante porque quiero compartirles que solo hasta el año 2021, sabemos que las estadísticas siempre van un poco rezagadas alrededor de lo que estamos conversando, pero 18 territorios o 18 países de América Latina que proporcionaron información para la Organización Panamericana de la Salud presentaron una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Esto por día. Una mujer aproximadamente estaba muriendo por día. Por supuesto, exponencialmente, y traído a nuestro contexto, sabemos que diariamente estamos observando dentro de nuestros informativos noticiosos la pérdida de la vida de las mujeres por cuestiones de violencia basadas en género. Es por supuesto, y convenimos dentro de esta conversación, que las dependencias relacionales son una enfermedad. Hacen parte de esas enfermedades que atacan nuestro sistema físico, que atacan nuestra salud mental y que por supuesto nos ponen en diferentes escenarios que no podemos controlar. Pero ya llevado al tema de las violencias, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo desde la legalidad o desde quienes ejercen la justicia
llevar, digamos, estos procesos de una manera que no se revictimice a quien es objeto de la violencia, pero que también se pueda, digamos, generar un proceso de castigo, si es la palabra adecuada ante estos procesos. Vale. Bueno, no, muy interesante porque creo que es un tema muy agudo, ¿no? Hay que mirarlo, o sea, se abren muchas variables allí. Y bueno, dos cosas. La primera que creo es que, listo, la persona no es culpable de su dependencia, pero la persona sí es responsable de qué hacer con ella. Porque si no, pues de una u otra forma vamos a llegar entonces ¿qué? A una defensa y todo se va a permitir y no va a haber de una u otra forma una consecuencia. Entonces creo que eso es muy importante, pues pues lo hablo desde la parte pues comportamental, desde la parte emocional, de que no podemos de una u otra forma justificar, ¿no? Y que se supone que listo, han habido carencias, han habido vacíos, han habido todo este tema de si fue un abandono, una sobreprotección, pero listo, responsabilízate de ello, ¿ya? Creo que eso es vital porque si no, entonces no va a haber entonces de una u otra forma ningún tipo de consecuencia o ningún tipo de pena o ningún tipo de regla o de respuesta, ¿no? Ante algo tan doloroso como es un feminicidio. Y lo otro tiene mucho que ver en que justamente me lo he pensado mucho en esto de los feminicidios porque cuando uno lee las noticias, no sé si ustedes lo comparten también, y no es que murió la mujer con, un ejemplo, con una puñalada, no. Murió la mujer con 70 puñaladas. O sea que mira cómo eso es de significativo porque entonces realmente a quién era que mataba, ¿no? Entonces creo que ahí hay muchos elementos muy profundos donde de verdad el sujeto ha quedado tan desestructurado, no se encargó de sí, y por eso es la frase que ahorita no sé si era que tú la decías, Sara, al inicio, y era o conmigo o con nadie. Y asumir hasta una consecuencia como la muerte, como el quitarle la vida a una persona, de verdad que es totalmente, digamos, de una u otra forma doloroso, pero totalmente de que ahí hay una posibilidad donde el sujeto tiene que hacerse responsable de, porque si no, pues son unas respuestas y unas formas de enfrentar desde el mismo vacío, desde el mismo infantilismo, y como detrás de estos hombres asesinos lo que hay es totalmente una cobardía, un vacío, un infante allí que quedó atrapado. Bien. No, te agradezco mucho la pregunta porque podemos entonces situar la conversación no solamente en un tema individual o patologizante, sino en un tema social estructural. O sea, la forma como nos relacionamos con los otros, la forma de establecer vínculos amorosos, la forma de entender el amor es un discurso social. Entonces, un discurso social, ¿de qué tipo de discurso social hemos creado? Pues ahí hay muchos elementos, como por ejemplo los mitos del amor romántico. Creo que Occidente tiene una forma pues, de entender el amor desde este amor romántico que tiene tantos elementos complejos como la media naranja, como si no me celas que no me quiere, no puedo vivir sin ti. Entonces todos elementos que además están en la música, en las canciones, en la poesía, no sé, bueno, atraviesa como todos esos discursos del amor. Finalmente pues terminan condicionando unas formas de relacionarnos que finalmente nos están matando, o sea, literal, no solamente en las relaciones amorosas, sino todo lo que pasa al interior de la familia como institución moderna pues está en crisis por la violencia misma, ¿no? Entonces yo creo que ahí la invitación es a repensarnos el tema del amor en nuestras sociedades, porque creo que, y también está muy anudado eso de querer al otro tanto hasta matarlo, está muy anudado como al signo de nuestro tiempo, que son consume cuerpos, consume todos los objetos disponibles que tienes a la mano, pues al final pues lo que hay detrás de eso es un vacío, ¿no? Un vacío de la humanidad, ¿no? Que lo que se busca es llenar con esos objetos, pero de una forma que no nos está llevando como humanidad a un buen puerto, ¿no? Nos está llevando a acabar con el otro. Entonces pienso que es importante, o sea, poner sobre la mesa el tema de resignificar el tema del amor.
pues poder entender, por supuesto, comprender y hacernos responsables de nuestros vacíos, de nuestras carencias, y poder actuar sobre ello nos va a ayudar a trascender este tipo de situaciones. Un tema muy interesante que hemos podido abordar en compañía de nuestras expertas hoy, Vanessa Paola Llano Cometa, Viviana Pérez González. Gracias por la compañía en este espacio. Ustedes saben que son muy importantes para nosotros, así que les leemos a través del @UnivalleTV y a través del @UnivalleCol para que nos sigan ayudando a tejer estas conversaciones que, por supuesto, también hacen parte importante de esa construcción social, de este camino que hemos emprendido para juntos tejer y articular nuevos discursos. Yo soy Sara Arboleda y es un gusto acompañarlos. Hasta la próxima. Esto es Mujeres sin Filtro.